El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada a un pollino. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: Digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de un animal de carga. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino, algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se preguntaba alborotada: ¿Quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de leer es el texto que leemos el Domingo de Ramos previo a la procesión de Ramos, cuando hemos bendecido los ramos y recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta celebración del Domingo de Ramos es una celebración que tiene contrastes, podríamos decir que casi es una celebración contradictoria, porque por un lado tenemos este texto, esta lectura de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Es una entrada festiva, todo el pueblo alborotado lo recibe. Y por otro lado, después, durante el desarrollo de la Santa Misa, leemos el relato de la Pasión, un relato tremendo, crudo, descarnado, de los últimos momentos de la vida del Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué este contraste? ¿Por qué esta aparente contradicción? Y bueno, aquí nos encontramos ante una vivencia que es habitual en la vida del ser humano. Por un lado, la expectativa, por el otro lado, la realidad. La expectativa de un pueblo que estaba esperando a un Mesías triunfante, un Mesías glorioso, un Mesías que iba a restaurar el reino davídico, según ellos pensaban. Y por otro lado se encuentran con Jesús, un personaje que les habla de paz, que les habla de amor, que les habla de conversión, que les habla de vuelta a Dios, que les habla del cumplimiento de una serie de profecías que ellos no terminan de entender, pero que en Jesús se cumplen cabalmente. Y sin embargo, ellos no lo entienden y no lo aceptan, porque el Señor no entra dentro de su esquema, o del esquema que ellos se habían prefabricado acerca de cómo debía ser el Mesías. Entonces, situémonos en la situación de esta entrada triunfante en Jerusalén. Jesús venía de la casa de María, de Marta y de Lázaro, donde había realizado el más portentoso de todos los milagros, que fue el de resucitar a Lázaro cuando ya llevaba varios días muerto. Entonces la gente estaba alborotada, llena de euforia, con este Señor, este Jesús que se presentaba ante ellos como el enviado de Dios, aquel de gran poder, y esperaban que de un momento a otro se restaurara el reino de Israel, los liberara del dominio de los romanos. Sin embargo, el Señor les dice: no, la cosa no va por ahí. El reino de los cielos es una realidad espiritual antes que nada. Pertenecer al reino de los cielos nos exige la conversión de los corazones, nos exige el encuentro con Dios, nos exige el encuentro con el otro, nos exige vivir la lógica de las bienaventuranzas, nos exige entrega, nos exige negación de sí mismo.
Y todo esto resultaba duro de comprender. Entonces, por un lado, la expectativa. Este Rey de Reyes, este Señor de Señores, que es recibido con grandes aclamaciones. Tengamos en cuenta que para Jerusalén la celebración de la Pascua era un acontecimiento muy importante. Por eso es que era habitual que, previo a los días de Pascua, el pueblo acudiera a las entradas de la ciudad para recibir a los peregrinos, y los recibía muy bien, les daba la bienvenida. Pero la recepción tributada a Jesús no es una recepción cualquiera. Le brindan la recepción que se le brindaba a los grandes personajes, que se le brindaba solamente a los reyes. Eso de tapizar el camino con los mantos, de recibirlo con los ramos en alto, era toda una manifestación de gloria, de poder, si queremos llamarlo de alguna manera. Y sin embargo el Señor entra humilde en un burro, no entra montado en un caballo, porque el caballo era el transporte de los poderosos, el transporte de los grandes. Además, bueno, en aquella época un caballo era considerado lo que hoy podríamos llamar pertrecho de guerra. Entonces no cualquiera tenía un caballo. Y el Señor entra montado en un burro, un animal humilde, un animal de carga. Y así el Señor se nos presenta a nosotros, humilde, silencioso, haciendo el bien, pasando entre nosotros, y nos invita a seguirlo. Y en esta Semana Santa, en este Domingo de Ramos tan especial que estamos celebrando en plena cuarentena, el Señor nos está diciendo: no tengan miedo, porque yo vencí al mundo. No tengan miedo, porque detrás de las nubes está el sol. No tengan miedo, porque a la peor de las tormentas siempre sigue la bonanza. No tengan miedo. Al Viernes Santo sigue el Domingo de Resurrección. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes y los acompaño siempre. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.